La primera señal de que esa cena de cumpleaños no era lo que parecía fue la cara de mi madre. No sonreía. No me miraba a mí. Miraba la carpeta negra que estaba junto al plato de mi abuelo, como si ya se la hubieran robado. Mi hermano Preston había pedido champán antes de que alguien anunciara nada. Esa fue la segunda señal. Y cuando mi abuelo finalmente deslizó esa carpeta por la mesa hacia mí, mi madre susurró algo tan bajito que casi no lo escuché. No, a él no. Preston también lo oyó, y sonrió, como alguien que llevaba años esperando que ella dijera exactamente eso. Una hora después, ella se iba a poner de pie frente a abogados, socios comerciales y toda mi familia, para intentar borrarme de un solo golpe. Lo que no sabía era que mi abuelo había invitado a esos testigos con un propósito muy específico. Me llamo Ethan Caldwell, y durante la mayor parte de mi vida fui el segundo hijo, el que no importaba. Cuando Preston chocó su primer auto, mi madre lloró porque su bebé pudo haber muerto. Cuando yo llegué a casa desde una emergencia en el almacén con la ceja abierta y la camisa manchada de sangre, ella me miró y me dijo, «No manches la alfombra». Eso era Caroline Caldwell como madre. Un hijo era su tesoro, el otro era su herramienta. Mi abuelo, Victor Caldwell, construyó Caldwell Logistics desde cero. 40 años, sin atajos, sin disculpas. Para cuando yo era lo suficientemente grande para entender lo que era el dinero, el nombre de Victor Caldwell ya significaba contratos, respeto y poder en esta ciudad. Empecé a trabajar en Caldwell Logistics a los 19 años, no como el hijo de un ejecutivo, como coordinador operativo en el almacén, ganando $14 por hora. Fue idea de Víctor. Me dijo, si quieres entender esta empresa, empiezas donde late. Y eso hice. Pasé 8 años aprendiendo cada grieta de ese negocio. Renegocié un contrato de transporte que nos ahorró $300,000 en un solo año. Cubrí los errores de Preston en silencio, más veces de las que puedo contar, porque cada vez que Preston tocaba algo, se rompía. Lo peor era que Preston lo sabía. Me llamaba el chico del almacén en las cenas familiares, incluso después de que yo ya manejaba cuentas más grandes que todo lo que él había tocado en su vida. Una Navidad, levantó su copa y dijo, «Por Ethan, el único Caldwell que sabe dónde está el muelle de carga». Todos se rieron. Mi madre fue la que más fuerte rió. 2 semanas antes de mi cumpleaños, algo cambió. Caroline me llamó 3 veces en 4 días, haciendo preguntas que sonaban casuales, pero no lo eran para nada. ¿Tu abuelo te ha hablado sobre el futuro de la empresa? ¿Ha mencionado algún cambio en su testamento? ¿Has firmado algún documento últimamente? La tercera llamada terminó con 10 segundos de silencio. Creí que había colgado. Entonces la escuché susurrarle a alguien que estaba en el cuarto con ella. Todavía no sabe nada. Antes de que pudiera preguntar qué significaba eso, la línea se cortó. No le dije nada, porque todavía no había nada que decir. Después, Preston empezó a comportarse como alguien a quien ya le habían prometido algo. Llegó a la oficina con un reloj nuevo, me dio un golpe en el hombro y me dijo, «No pongas esa cara de sorprendido en la cena». Le pregunté qué quería decir. Sonrió. «Hay gente que nace para ciertas salas, Ethan, y hay gente que solo trabaja en ellas». Pero también noté que Preston empezó a merodear cerca de la oficina de Víctor cuando creía que nadie lo estaba viendo. Después escuché una llamada telefónica que no era para mis oídos. La voz de Caroline era tensa y controlada. «Si lo hace esta noche, lo digo enfrente de todos. No me importa quién esté en esa sala». La voz del otro lado era masculina, mayor. Y cuando colgó, la vi borrar la llamada antes de darse cuenta de que yo estaba parado ahí, observándola. No entendí qué significaba. Lo guardé en algún rincón de mi cabeza. La noche antes de mi cumpleaños, Víctor me llamó a su estudio. Estaba sentado detrás de su escritorio con 2 vasos de bourbon y una carpeta que no abrió. «Ha sido leal a esta empresa», dijo. «Más leal que personas que tenían todas las razones para hacerlo». Le pregunté qué quería decir. No respondió directamente, solo dijo, «Mañana en la noche va a ser complicado. Mantén la calma sin importar lo que pase». Debí haberle preguntado más. No lo hice.
Víctor reservó un salón privado en el restaurante más caro de la ciudad. No era una cena familiar. Había un abogado que yo no conocía, 2 de los socios comerciales más antiguos de la empresa, 3 miembros de la junta directiva, y después, a un lado, visiblemente trajeados de más y visiblemente tensos, Caroline y Preston. Preston no dejaba de revisar el celular. Caroline no dejaba de mirar las manos de Víctor. Preston había pedido champán antes del postre. Eso me molestó. Nadie había anunciado nada todavía, pero él ya estaba celebrando. Caroline mantuvo una mano sobre su bolsa toda la noche, como si hubiera algo adentro que estaba lista para usar. Víctor lo notó. No dijo nada. Antes de que Víctor hablara, el abogado colocó una pequeña grabadora junto a la carpeta negra. Para que conste en acta, dijo, la parte comercial de esta reunión quedará documentada. Nadie objetó. Caroline estaba demasiado ocupada mirando la carpeta. Cuando retiraron el plato principal, Víctor se puso de pie. No hizo un discurso largo. Miró a Preston primero, después a mi madre y después a mí. Y dijo, una empresa no debería quedar en manos del que más la exige. Debería quedar en manos del que la mantuvo viva cuando nadie estaba aplaudiendo. Entonces el abogado deslizó la carpeta hacia mí. El control de Coldwell Logistics. La operación completa de $5 millones, con efecto inmediato. Escuché la silla de Preston raspar el piso. Escuché a Caroline dejar su copa de vino sobre la mesa con más fuerza de la que pretendía. Firmé los documentos. Los socios me dieron la mano. Víctor volvió a sentarse y se sirvió agua con calma. Durante la siguiente hora, todos fingieron que aquello seguía siendo una celebración. Preston casi no tocó su comida. Caroline no tocó la suya para nada. Solo miraba fijamente la carpeta frente a mí, como si estuviera en el lado equivocado de la mesa. Entonces Víctor levantó su copa y dijo, «Por el futuro de Coldwell Logistics». Y fue ahí cuando Caroline finalmente se puso de pie. Caroline se paró. No gritó de entrada. Habló en ese tono controlado que usa cuando está humillando a alguien y quiere parecer civilizada mientras lo hace. Dijo que la transferencia no era legítima. Dijo que yo no tenía ningún derecho legal sobre esa empresa. Dijo que había algo que todos en esa sala merecían saber. Preston metió la mano al saco como si hubiera estado esperando su turno. Sacó una prueba de ADN doblada. Ya estaba resaltada. Ya estaba marcada. Ya estaba preparada de antemano. Fue en ese momento que entendí todo. Mi madre no estaba confesando. Estaba montando un espectáculo. Y entonces Caroline lo dijo. Ethan no es nieto de Víctor. No es un Coldwell de sangre. Y esta empresa nunca debió habérsele ofrecido. En voz alta, frente al abogado, los socios, los miembros de la junta directiva y los meseros que habían dejado de moverse cerca de la puerta. Uno de los meseros bajó la mirada. Uno de los directivos dejó de masticar. Y Preston se recostó en su silla con la sonrisa más pequeña del mundo. No era sorpresa, era satisfacción. La sala se quedó en silencio. Del tipo de silencio que se instala cuando algo irreversible acaba de ocurrir. Sentí el piso moverse bajo mis pies. No porque no supiera cómo manejar las malas noticias. Sí sabía. Sino por el lugar donde ella lo dijo. Por quienes estaban en esa sala. Porque me miró como alguien que llevaba años con el dedo en ese detonador y por fin había encontrado una razón lo suficientemente grande para apretar el gatillo. Preston sonrió. De verdad sonrió. Miré a Víctor. Víctor seguía sentado. No se había movido. Miraba a Caroline de la misma forma en que un cirujano mira a un paciente que acaba de hacerse la incisión equivocada. Ya lo sé, dijo Víctor. 2 palabras, tranquilas, absolutas. Miró a Caroline y lo repitió. Lo sé desde hace mucho tiempo. Caroline abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Fue la primera vez en mi vida que vi a mi madre perder el control de una sala. Ella esperaba que Víctor me mirara con asco. En cambio, la miró a ella como si acabara de confirmar todo lo horrible que ya pensaba de su persona. La sala se puso todavía más silenciosa, algo que yo no creía posible. Víctor explicó todo. No a la defensiva,
sino con una calma quirúrgica. Dijo que cuando mi padre, David Caldwell, todavía vivía, David había ido a hablar con él. David le había dicho la verdad sobre mi origen biológico, y después le dijo algo más, que me había elegido a mí, completamente, sin reservas, que yo era su hijo en todos los sentidos que importaban, y en todos los que reconocía la ley. Después Víctor metió la mano en la carpeta que el abogado había traído y sacó un sobre. Dijo que David había dejado una carta, años atrás, sellada, certificada ante notario y resguardada por sus abogados con instrucciones de entregarla en esa ocasión específica. Me la pasó por encima de la mesa. Caroline se volvió a sentar. No abrí la carta frente a todos, pero la leí esa noche, solo, en mi auto, en el estacionamiento, con el motor apagado. Y mi padre, David Caldwell, el hombre que me crió, que fue a cada evento del colegio y me llevó en auto a cada turno de madrugada y nunca una sola vez me hizo sentir como un invitado en su familia, había escrito un párrafo que nunca voy a repetirle a nadie. Pero la última línea decía: la sangre es un punto de partida, un padre es una decisión, y yo decidí cada día. El arma de Caroline había fallado, emocionalmente, pero ella no había terminado. A la mañana siguiente había un sobre sellado sobre mi nuevo escritorio, sin nombre. Adentro había una memoria USB y una nota con 6 palabras. Revisa las facturas que aprobó Preston. No supe quién lo había dejado, pero quien fuera había estado esperando a que yo tuviera acceso. Víctor me sugirió hacer una auditoría completa antes de hacer cualquier cambio operativo. Su tono dejó claro que no era una sugerencia casual. Lo que el contador encontró en las primeras 2 semanas me hizo sentarme en mi silla de oficina y quedarme ahí quieto por un buen rato. No era un error, era un sistema. Facturas de consultoría falsas, contratos de marketing para campañas que nunca existieron, pagos de emergencia a vendedores con empresas sin empleados, 3 firmas de Preston, 2 aprobaciones de Caroline, y un rastro de dinero enrutado a través de cuentas diseñadas para desaparecer. El total superaba los $430,000. Pero había más. Algunas de esas transferencias, canalizadas a través de 2 cuentas adicionales, llevaban a pagos hechos a un hombre llamado Grant Holloway. No sabía quién era Grant Holloway, todavía no. Víctor me lo dijo. Grant Holloway era mi padre biológico. Y Caroline lo había estado pagando para que se mantuviera alejado de nuestras vidas durante años. Preston ayudó a estructurar los pagos a través de las cuentas de la empresa para hacerlos invisibles. Un correo electrónico recuperado de Caroline a Preston tenía solo 2 oraciones. Mantén a Grant callado hasta después de la cena. Si Víctor te humilla, voy a usar lo que guardé. Fue en ese momento que entendí que la prueba de ADN nunca había sido un secreto. Había sido munición. Habían estado usando Caldwell Logistics como su fondo personal. Habían estado robando. Grant Holloway apareció en mi oficina un jueves por la tarde sin cita. 55 años, reloj caro, zapatos desgastados. La combinación perfecta de un hombre que alguna vez tuvo dinero y que desde entonces se dedicó a fingir que todavía lo tenía. Se sentó frente a mi escritorio y me explicó quién era, sin disculpa, sin calor humano. Después miró la foto enmarcada de mi padre sobre el escritorio y se rió. Debe haber sido raro, dijo, crecer con el hombre al que tu madre le mintió. Fue la primera vez que quise golpearlo. No porque fuera mi padre biológico, sino porque en los primeros 3 minutos de conocerme ya había intentado venderme mi propio dolor. Después deslizó un número por encima del escritorio. $250,000. Lo llamó un acuerdo familiar. Yo lo llamé por lo que era, una nota de rescate. Lo dejé terminar. Después le informé que todo lo que había dicho en esa sala estaba siendo grabado, tal como advertía el aviso en la entrada del edificio, ese mismo aviso que él había ignorado al entrar. Se fue sin decir más nada. Le reenvié la grabación a nuestro abogado antes de que el elevador llegara al lobby. Las llamadas empezaron ese fin de semana. Familiares con los que no había hablado en años, amigas de mi madre, el asistente de uno de los miembros de la junta directiva.
Caroline y Preston le estaban contando a todo el mundo que yo había manipulado a un anciano para que me entregara una empresa que le pertenecía a la familia. Que Víctor había sido engañado, que la transferencia no era legítima, que yo nunca había sido un Caldwell de verdad y que todo el mundo lo sabía. Un tío me llamó para decirme que debería pensar si esto valía la pena. Una amiga de la familia me escribió un mensaje que decía: «La sangre es la sangre, Ethan». Mi tía me mandó un texto: «Tal vez tu madre se equivocó al decirlo en público, pero tenía razón. La sangre importa». Era la misma tía que le había pedido prestados $18,000 a mi abuelo y nunca los había devuelto. De repente a todos les importaba la sangre, especialmente a los que habían vivido de la nuestra durante años. Uno de los socios comerciales empezó a hacer preguntas en voz baja sobre si la transferencia era impugnable. Después alguien me mandó una captura de pantalla. Preston había subido una foto de la cena de cumpleaños, sin texto, solo la imagen de mí sosteniendo la carpeta de la empresa. Debajo, un comentario de un amigo suyo: «Supongo que cualquiera puede volverse familia si el cheque es lo suficientemente grande». Preston le dio like. Durante 2 semanas no dije nada públicamente. Lo manejé en privado. Dormí mal. Me cuestioné en los momentos que más me avergüenzan. Esos momentos de madrugada, solo, cuando el ruido es más fuerte y la certeza más débil. Y entonces llamó Víctor. Me dijo que dejara de defenderme ante gente que ya había tomado su decisión. Me dijo: «No discutes frente a un jurado que compraron antes de que empezara el juicio. Cambias el tribunal». Me dijo que leyera la carta completa de mi padre. La versión completa, la que tenía un anexo legal que yo todavía no había procesado bien. La carta completa tenía una última página que no había entendido del todo la primera vez que la leí. No era emocional, era legal. Y de alguna forma, eso la hacía más fría. Había un párrafo sobre el fideicomiso familiar. Fraude, chantaje, difamación, divulgación no autorizada de información privada de la familia. La leí 3 veces y seguía sin entender completamente lo que Víctor había construido dentro de esos documentos. Entonces lo llamé. Contestó antes del segundo timbrazo. Le pregunté: «¿Qué es todo esto?» Víctor dijo: «Algo que tu madre va a entender muy pronto». Víctor convocó una reunión formal, la junta directiva completa, el equipo legal, 3 socios principales y, por solicitud específica de Víctor, varios miembros clave de la familia, incluyendo los familiares que Caroline había llamado durante su campaña en mi contra. Caroline entró al salón de juntas vestida de blanco. Así era ella. Incluso cuando era la culpable, se vestía como la víctima. Preston entró detrás de ella, con la mandíbula apretada, todavía intentando parecer rico. Grant no vino, mandó a su abogado. Yo me paré al frente de esa sala y lo expuse todo. La grabación del restaurante de mi noche de cumpleaños. La declaración de Caroline, capturada por la grabadora que el abogado había colocado sobre la mesa antes de la transferencia. Después vino la visita de Grant a mi oficina, la grabación, la transcripción. Su voz llenó el salón de juntas cuando pronunció la palabra arreglo. Fue la primera vez que Preston dejó de mirarme. Después llegó la auditoría. La empresa fantasma, los $430,000, los pagos a Grant Holloway, las 2 cuentas que Preston usó para canalizar las transferencias. Para cuando apareció la tercera factura falsa en la pantalla, a Preston se le había ido todo el color de la cara. Caroline miraba fijamente la mesa durante la grabación del restaurante. No se movió cuando la voz de Grant llenó la sala, pero cuando la tercera factura falsa apareció en pantalla, finalmente susurró: «Apáguenlo». Víctor ni la miró. Dijo: «No. Querías testigos. Ahora los tienes». La autorización directa de Preston en 3 de las facturas falsas. Su firma, con fecha, verificada. El rol de Caroline en estructurar los pagos originales y su conocimiento del fraude, confirmados mediante los registros internos de correos electrónicos que habíamos recuperado. Después se paró nuestra contadora principal. Ella había sido la que dejó la memoria USB en mi escritorio. Dijo que Preston la había amenazado con despedirla si alguna vez cuestionaba las facturas. Después miró a mi madre y dijo: «Pero usted las aprobó primero».
Entonces leí la carta de mi padre, no el párrafo personal, sino el legal, el que explicaba por qué un hombre que conocía la verdad eligió de todas formas ser mi padre frente a cada institución que importaba. Preston se puso de pie tan rápido que su silla golpeó la pared. Ella me dijo que lo hiciera, dijo. Caroline se volteó a verlo como si le hubiera dado una bofetada. Preston. Él la señaló con el dedo. Dijiste que él nunca iba a tomar el control. Dijiste que el abuelo me iba a elegir a mí. La sala volvió a quedarse en silencio, no por mí esta vez, sino porque Caroline finalmente había conocido al hijo que ella misma había criado. Un hijo exactamente igual a ella. Víctor agradeció a todos por haber asistido. El equipo legal tomó el control. Las consecuencias no llegaron como un trueno. Llegaron como cerraduras que van cerrando una por una. Preston perdió primero el acceso al fideicomiso familiar. Después desapareció ese puesto de asesor que solo existía en papel. Después llegó la demanda civil. Después la gente que antes se reía de sus chistes dejó de contestarle las llamadas. La ciudad hizo lo que siempre hacen las ciudades cuando un rico fraudulento queda expuesto. Fingió que nunca le había caído bien. Grant lo intentó una vez más. Contactó a un periodista local. El periodista llamó a nuestro equipo legal para pedir un comentario. Para el final de esa semana, Grant terminó con una carta de cese y desistimiento, una demanda civil encima, y nadie dispuesto a publicar su historia. El hombre que quería vender mi nombre no podía ni regalarlo. Pero el castigo de Caroline fue el que la gente todavía recuerda. 2 meses después la vi por última vez. No en un restaurante, no en un evento familiar. En la entrada de la casa que ella llamaba suya, 2 hombres de la mudanza sacaban su sofá blanco por la puerta principal. Preston estaba parado junto a su auto, gritándole por teléfono que ella había arruinado su vida. Caroline me vio, y por un segundo creo que pensó que yo había ido a salvarla. No había ido a eso. Solo fui a recoger documentos de la empresa que ella todavía se negaba a devolver. Extendió la mano hacia el brazo de Preston. Él se soltó. «No me toques», le dijo. «Debiste haber mantenido la boca cerrada». Después se subió a su auto y la dejó sola en la entrada. Ella había quemado a un hijo para proteger al otro. Y el hijo que protegió la dejó en las cenizas. El giro final vino de Víctor. Cuando todo terminó, le pregunté si él sabía que Caroline iba a revelar el secreto en la cena. No respondió de inmediato. Después dijo, sabía que tenía el arma. Quería ver si la iba a usar. Fue ahí cuando me dijo la verdad. La transferencia de la empresa había sido real. La cena de cumpleaños había sido real, pero la lista de invitados no era aleatoria. El abogado, los miembros de la junta directiva, los socios comerciales. Estaban ahí porque Caroline necesitaba testigos para destruirme, y Víctor necesitaba testigos para destruirla a ella. Caroline creyó que iba a usar esa sala para demostrar que yo no era familia. En cambio, usó esa sala para firmar su propia caída. 3 meses después, Caroline me mandó una carta escrita a mano. No era una disculpa, era una actuación más. Escribió que yo la había humillado, que yo había destruido a la familia, que yo había dejado que Víctor me envenenara contra mi propia madre. Después vino la línea que me hizo reír por primera vez en semanas. Después de todo lo que sacrifiqué para traerte a este mundo, me debes más que esto. Le respondí con una sola oración. Tú me diste la vida, pero el hombre al que traicionaste fue el que se convirtió en mi padre. Después la bloqueé en todos lados. Por primera vez en mi vida, mi madre no tenía forma de comunicarse conmigo. Sin un hijo que usar, sin un secreto que vender, sin un apellido familiar detrás del cual esconderse. Hoy dirijo Caldwell Logistics, la misma empresa en la que empecé ganando $14 por hora a los 19 años. La misma en la que me quedé mientras gente que compartía mi sangre la usaba como cuenta bancaria personal. La misma que mi abuelo pasó 40 años construyendo y eligió entregarle a la persona que, según él, se la había ganado. No por sangre, por decisiones tomadas cada día. Mi abuelo sabía la verdad sobre mi biología y me eligió de todas formas.
La misma elección que tomó mi padre el día en que decidió que yo era su hijo. Y la mujer que tuvo esa verdad durante décadas la guardó como un arma y la disparó en el peor momento posible para ella misma. ¿Llegué demasiado lejos? ¿Exponer todo en público, frente a la junta directiva, los socios y la familia? Me lo he preguntado, en serio. Y siempre llego a lo mismo. Ella eligió una sala pública para borrarme. Eligió testigos. Eligió un momento diseñado para humillarme frente a cada persona cuya opinión pesaba en mi vida profesional. No me llamó aparte. No me llamó por teléfono. Montó un espectáculo. No puedes exigir consecuencias privadas después de una humillación pública. Ahora quiero saber qué harían ustedes. ¿Me pasé al exponer a mi propia madre frente a la junta directiva, la familia y todos los que ella intentó poner en mi contra? ¿O merecía una consecuencia pública después de elegir una humillación pública? ¿Y quién creen que fue el verdadero villano de esta historia? ¿Caroline, por guardar la verdad como un arma y dispararla justo cuando más le convenía? ¿Preston, por robarle a la empresa y después tirarle la culpa a su propia madre? ¿Grant, por aparecer solo cuando vio dinero de por medio? ¿O los tres? Escríbanlo en los comentarios. Quiero leerlos. Si este final les pareció justo, denle like al video. Y si quieren más historias de traición, secretos sucios, lealtades rotas, codicia familiar y justicia que llega cuando menos te esperas, suscríbanse al canal. Y ya que están aquí, vean otro video del canal. Nos vemos en los próximos videos.